La Ventana, con Marta del Vado. Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Estamos escuchando a Jorge Drexler hacer una oda a las telecomunicaciones con esta canción, Telefonía, maravillosa. El teléfono móvil es heredero del teléfono convencional, un invento que patentó en un mes de marzo hace 147 años, en 1876, Alexander Graham Bell. Pero aquel aparato, que transmitía señales acústicas mediante electricidad, ya estaba inventado, tal y como se demostró judicialmente más tarde. Aún así, el nombre de Graham Bell ya era conocido mundialmente gracias a su empresa, la Bell Telephone Company. Se extendió por todo el mundo. Graham Bell tiene una importante correspondencia que retrata a un personaje fascinante, tremendamente humanista y con otras caras más desconocidas que la del supuesto inventor del teléfono. Él protagoniza hoy una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Fíjate qué paradoja, las comunicaciones, los teléfonos son en parte culpables de que ya no nos enviemos tantas cartas manuscritas, ¿no? Pero seguramente cuando Graham Bell apostó por esto del teléfono, no sé si él imaginaría que un sistema arrasaría con el otro como finalmente ha sido. Yo creo que no. De hecho, cuando presentó el invento en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos le dijo: esto está muy bien, pero ¿quién va a querer utilizarlo?, preguntó. Uno de los grandes éxitos de su compañía fue precisamente la campaña de promoción que él mismo encabezó viajando por todo el mundo. Alexander es uno de los inventores de los que más documentación se conserva. Puede consultarse online en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene un archivo muy completo con cartas, fotos, artículos y notas personales. Estas misivas le ayudaron a defenderse en los muchos procesos judiciales a los que se enfrentó desde que patentó el teléfono. Pero antes, vayamos al principio. Alexander nació en Edimburgo, Escocia, en 1847. En mi etapa de colegio más temprana, mi padre tenía un alumno, Benjamin Herman. Benjamín y yo nos hicimos muy buenos amigos, y su padre era el propietario de un gran molino de harina. Como chicos que éramos, estábamos constantemente haciendo travesuras. Un día, el padre de Benjamín nos hizo pasar a la oficina para hablar muy seriamente con nosotros. «Muchachos, ¿por qué no hacéis algo útil?». Con delicadeza le pregunté qué es lo que podíamos hacer. En ese momento él estaba agobiado por algunos problemas que le ocasionaba el molino. «Si pudieras quitar la cáscara de este trigo, me serías de una gran ayuda». Con una pequeña muestra de trigo, comencé a hacer mis primeros experimentos y comprobé que, con una cierta diligencia, el uso de un cepillo de clavos resolvía la cuestión. Por dar así unas breves pinceladas de contexto, Graham Bell creció en el contexto de la fiebre inventiva del siglo XIX, cuando vio la luz, por ejemplo, el automóvil, la máquina de escribir, la fotografía moderna, la aspirina, el telégrafo. Sí, todo con la primera gran revolución industrial que cambió por completo el panorama económico y social. Como escuchábamos, Marta, Alexander era un poco rebelde fuera y dentro de la escuela, no era muy buen estudiante además, pero tenía inquietud por crear, por la poesía, tocaba el piano, hacía mímica. Varios miembros de su familia, entre ellos su abuelo y su padre, se dedicaban a estudiar y enseñar locución. Su padre está considerado uno de los grandes investigadores de la
sordera y desarrolló el conocido como método del discurso visible, que permitía a los mudos articular palabras y leer los labios a otras personas. Sus hijos, eran 3 niños, aprendieron el sistema para poder comunicarse con su madre, que sufría sordera gradual. Alexander, en particular, solía acompañar al padre en conferencias públicas donde demostraba la eficiencia del método usándole de modelo. Con 15-16 años, Marta se fue a vivir una larga temporada con su abuelo a Londres porque se había quedado viudo. Esta experiencia también le marcó mucho porque, según escribe en su diario, le inculcó valores liberales, perfeccionó su dicción, le animó a estudiar, refinó sus modales. En lugar de estar con gente de su edad, pasaba el tiempo en compañía de sus amigos, pensadores, científicos. Pero lo que le voló definitivamente la cabeza a este niño fue ver en el laboratorio de un colega de su padre un autómata, un hombre mecánico que simulaba la voz humana. Junto a su hermano, creó su propia cabeza autómata que podía articular algunas palabras. Intrigado con este mundo, empezó a hacer experimentos con el perro de la familia. Me preguntaba si la boca de un animal sería capaz de producir sonidos articulados. Teníamos por entonces un terrier y fue sobre esa criatura con la que comencé a experimentar. No resultó difícil enseñar a gruñir al perro en respuesta al estímulo de la comida. Le daba una pizca y si le apetecía más, era preciso que me lo dijera con gruñidos, hasta que yo le ordenaba que parase. Entonces le recompensaba con una ración mayor, colocando mi pulgar bajo la quijada de abajo y empujando hacia arriba un número determinado de veces, conseguí también que pronunciase ga, ma, ma. Hice nuevos experimentos, pero nunca fui capaz de que el perro pronunciase por sí solo o sin ayuda o estímulos las mencionadas palabras. Alexander era muy joven aquí, tenía apenas 20 años y este experimento con su perro, que me parece fascinante, le sirvió para su impulso creativo. Se lanzó definitivamente a seguir los pasos profesionales de su padre y siguió investigando. Sí, la verdad es que hacía progresos muy rápido, pero una tragedia lo cambió todo. 2 de los hermanos de Alexander fallecieron de tuberculosis. Él también enfermó y sus padres decidieron mudarse a Canadá para que se recuperara en un ambiente que creían más saludable. En su nueva residencia, Bell continuó investigando en un taller casero mientras trabajaba entrenando a profesores en el sistema de señas de su padre. Abrió su propia escuela en Boston, Estados Unidos, de fisiología vocal. Dando clases, conoció al amor de su vida, Mabel Haber, hija de un hombre de negocios que había fundado el primer centro de enseñanza para sordos de Estados Unidos, y sorda desde los 5 años por un brote de escarlatina. Ella fue de las primeras niñas del país en aprender a leer los labios. Se conserva mucha correspondencia compartida, parte de la etapa en la que se estaban conociendo. Destaca esta misiva donde Graham Bell se inventa su pasado para conquistarla. Mi vida ha sido extraña y agitada. Fui apartado del mundo, en una celda oscura y solitaria, durante cerca de 1 año, antes de que mi triste condición fuese descubierta por un amigo. Este no solo me sacó de prisión, sino que consiguió liberarme bajo la declaración de que había sido injustamente detenido. Estoy en posesión de un título, y la reina Victoria en una ocasión manifestó su interés personal por mi bienestar. Pero hay una razón que me induce a no regresar a la aristocrática Inglaterra, donde la sangre se considera por encima de cualquier otra cosa, y es que hay buenas razones para creer o sospechar de mi origen plebeyo. En el momento en el que obtuve la libertad, regresé aquí, donde espero que nunca más me separen de usted. Finalmente se casarían, tendrían 4 hijos y ella siempre alentaría su trabajo. Pero más allá de su relación, el perfil de Mabel es muy interesante. Contribuyó al éxito internacional del teléfono, apoyó la investigación aeronáutica, fundó instituciones sociales, feminista, defendió abiertamente los derechos de las mujeres, que, cómo no, discutía con su marido. Querido Mr. Bell, me complació mucho tu carta y gracias por decirme todo lo que piensas sobre los derechos de la mujer. No tengo ninguna envidia de los hombres, pero no creo que sea justo o correcto que las mujeres deban depender tanto como lo hacen del sentido de justicia o del amor de los hombres, que es todo lo que les impide usar el gran poder que poseen.
¿cómo podemos estar seguros de que el interés de unos no triunfará sobre el de los otros? Un hombre puede encarcelar a su esposa por ocultarle su propio dinero y usar ese dinero en una demanda contra ella. ¿Puede una mujer hacerlo por su marido? No todas las mujeres pueden ser modistas o institutrices. Deben salir y ser médicos y artistas, profesores o predicadores, según les incline su talento. No interfieren con ustedes, hombres, porque tienen trabajo más que suficiente y en algunos aspectos pueden ser más aptas para el trabajo que ustedes. Tienen mayor sensibilidad y percepciones más agudas, y así quizás puedan compensar la falta de fuerza. Me temo que he repetido mucho lo que te dije ayer, pero me pediste que te escribiera, así que tú tienes la culpa. Pues se lo puede decir más alto. Totalmente. Pero vamos, se lo dice clarísimamente. Oye, ¿qué pasó en marzo de 1876? El sueño de la familia se cumplió en marzo de 1876, como decías, fecha en la que el investigador pronunció la famosa frase «Mr. Watson, ven aquí, quiero verte», mientras su asistente estaba a la escucha en una habitación contigua. Ese mismo día, cuando inventó el teléfono, escribió a su padre relatando la experiencia. Querido padre, he ideado un nuevo aparato operado por la voz humana. No lo he completado todavía, pero algunas frases ya han podido ser entendidas. Me encontraba en un cuarto junto al transmisor, mientras que Watson se encontraba junto al receptor en otro cuarto. Le llamé a través del transmisor diciéndole: «Señor Watson, venga aquí, lo necesito». Y vino. Intercambiamos entonces las posiciones. El señor Watson comenzó a cantar un aria. Cada una de sus notas me resultaba audible. Probamos luego con otras frases. «¿Cómo está usted?», etc., con resultados satisfactorios. Siento que he dado con la solución a un gran problema, y llegará el día en el que los cables del telégrafo lleguen a las casas como lo hacen el agua o gas, al tiempo que los amigos puedan conversar entre sí sin salir de casa. Pero hemos dicho que él no inventó el teléfono, ya estaba inventado. Lo que pasa es que supongo que este tipo de cartas son las que utilizó Graham Bell para afianzar la patente del teléfono. Sí, y él siempre dijo que lo inventó él. Fueron fundamentales estas cartas para enfrentarse a más de 600 demandas. Destaca la del inventor Elisa Gray y la del inventor de origen italiano Antonio Meucci. Alexander ya manifestaba en las cartas a su mujer que estas batallas le quitaban el sueño. Llegué a Washington el lunes y camino de casa compré un ejemplar del Republican, donde de inmediato di con el artículo en el que se habla de la decisión de la Oficina de Patentes. Me indigna la forma en la que los expertos han tratado mi caso. Arguyen que nunca construí un receptor telefónico de membrana y armadura asociada hasta julio de 1875. En consecuencia, el martes me levanté con uno de los dolores de cabeza más horribles que puedas imaginar. Entonces llegó la visita que esperaba. Es una delicia poder encontrar a un hombre al que exponer mis pensamientos. Me estoy desquitando de todo lo que no he podido hablar hasta ahora. De temas tales como gravitación, electricidad, magnetismo. Necesito estar contigo, aunque debería irme a la cama. Gracias, cariño mío, por tus cartas. Pues al final, y hace no mucho, en 2002, el gobierno de Estados Unidos declaró a Meucci, este italiano, como el legítimo inventor del teléfono, decisión moral sin consecuencias materiales y que ninguno de los inventores conoció en vida. Eso es, Meucci había bautizado su invento como telétrofo, luego telégrafo parlante, y lo ideó para conectar la planta baja de su casa con el dormitorio del segundo piso donde estaba su esposa enferma. No tenía dinero en su momento para patentar el invento, tampoco le dio mucha importancia. La prensa italiana de Nueva York llegó a publicar la noticia, pero toda la documentación se perdió y tiempo después una investigación confirmó un delito de prevaricación que implicaba a empleados de Bell en su desaparición. Los juicios con grandes corporaciones, ya sabes, eran muy lentos y todo se pausó cuando el italiano falleció hasta hace unos años, que se le reconoció públicamente, como tú comentabas. Independientemente
consciente de todo esto, Marta, la compañía que creó Alexander, la Bell Telephone Company, logró la implantación del teléfono como medio de comunicación de masas. Eso no se le puede negar al inventor, que además patentó otros inventos, desde el detector de metales al pulmón artificial. Sin embargo, hasta el final de sus días, quiso autodefinirse como maestro de sordos y continuó trabajando en este campo. ¿Quién puede imaginar el aislamiento de sus vidas? Cuando caminamos por el campo lejos de la ciudad, creemos que es eso la soledad. Pero no puede uno imaginar qué supone para un niño, en su plenitud intelectual, caminar en medio de una feliz muchedumbre, con la que no puede comunicarse y a la que tampoco puede entender. Fue mecenas, además de Helen Keller, mujer sordociega que fue la primera en conseguir un título universitario en Estados Unidos. La activista, ¿no? Eso es, escritora, oradora, activista, con la que intercambió numerosas misivas. Entre no ver y no oír, sin ninguna duda es mucho peor no oír, pues no ver te incomunica con los objetos, con las personas, y eso te convierte en un objeto. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo, y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Querida Helen, estoy muy contento de tener la oportunidad de entrar en el mundo en el que vives y debo agradecerte la copia de tu nuevo libro que me acaba de llegar. No debes ponerme entre los que piensan que nada de lo que tengas que decir sobre los asuntos del universo sería interesante. Debo confesar que me gustaría saber qué piensas del arancel, de la conservación de nuestros recursos naturales o de los conflictos. También me gustaría saber cómo propondría usted reformar el sistema educativo del mundo. El vistazo que das a tu propio mundo es tan fascinante e interesante que me gustaría escuchar lo que tienes que decir sobre las cosas externas. Hay una película, creo que se llamaba El milagro de Anne Sullivan, ¿Sí? que retrata esta relación, ¿no?, que tenían Helen Keller con su profesora Anne, especializada en la enseñanza de sordomudos y que le cambió la vida. Todos estos nombres propios fueron fundamentales para la integración de las personas con problemas auditivos. Sí, Alexander las presentó. A Helen le dijeron de niña que nunca llegaría a nada y está considerada como uno de los cerebros más brillantes de su época. La película que comentas está basada en su autobiografía y, como no, en sus cartas. Alexander financió su carrera y también Mark Twain, el escritor, que fue de los primeros escritores en disponer de un teléfono. Aunque luego comentaría por carta que ojalá Bell hubiese inventado también un silenciador. Y esto que escuchamos, Marta, ¿Esto qué es? Es la voz real del inventor de Alexander Graham Bell, que se recuperó hace unos años gracias a la física de partículas. Las grabaciones estaban en un museo, pero eran tan antiguas que no se podían escuchar. La ciencia las ha recuperado para la historia. Qué bueno, qué historias podemos rescatar a través de las cartas. Muchísimas gracias, Laura. Un placer. Así cerramos la ventana de este viernes. Disfruten del fin de semana. Un beso. Un beso. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 life, oh life, oh life.
the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I want my